Bueno, buenos días, hermanas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Estaba con el micrófono prendido, no me daba cuenta. Espero que no se hayan escuchado mis tosidas. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Estoy, la verdad que bastante mal de la garganta. Vamos a ver cómo podemos hablar en esta mañana. Unas semanas de mucha gripe en todos lados. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en la congregación nuestra están todos engripidos, como les digo yo. Menos mal que no son engrupidos, les digo, pero están todos engripidos. Muy, muy complicadas estas semanas de invierno. Bueno, me han dado un lindo tema, ¿no? La verdad que es un tema que a mí me gusta mucho. Espero poder desarrollarlo bien, que el Señor les hable a través mío. Fue mi oración esta semana y bueno, el tema, que tienen un tema lindo este año, Mujeres Buscando Sabiduría. A mí me toca El legado requiere diligencia. La verdad que es un tema interesante, lindo y de mucha responsabilidad, ¿no? Porque es algo que va a perdurar, es algo que nos va a quedar en nosotros y en los demás. Como ustedes saben, algunas de ustedes ya me han escuchado, no sé si alguna ya me escuchó, creo que las hermanas de Juncal sí, no sé si alguna de otras congregaciones, pero si me han escuchado saben que me gusta siempre definir las palabras del tema que me dan, para ver a dónde estamos parados. Y en este caso tendríamos que definir lo que significa el legado. Me gustaría que alguna participe y me diga qué les parece que es para ustedes el legado, qué significa el legado. No es algo que tengamos que hacerlo muy protocolar, así que algo que se les ocurra qué es el legado, si alguna puede habilitar el micrófono y decirme, si se animan. Lo que vamos dejando. Lo que vamos dejando. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra definición? Lo que se transmite. Lo que se transmite. Muy bien. Que generalmente es después de generación en generación, ¿no? Se transmite, no solamente comunicacional. Muy bien, muy bien. La verdad que están bien perdón. Sí. Dígame, hermana. Es algo que que has hecho, que te han dado que hagas y que ha sido presentado para que siga pasándose por medio de, así como dijo la hermanita Ana, transmitido, se siga transmitiendo lo que se ha empezado de una manera y entonces se sigue haciendo o quizás hasta mejorando, pero pues digo yo que más o menos así debe de ser. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, todo eso que dijeron es, en realidad el legado es algo, viene del latín legatum, ¿no? Yo no sabía cómo era la palabra original. Y es eso que ustedes dijeron justamente, que se transmite o que se deja a los sucesores. Es algo que se transmite o se deja a los sucesores. Y eso que se transmite puede ser material o inmaterial. Por ejemplo, si hablamos de algo material, puede ser alguna joya, algún ornamento, puede ser alguna herencia, alguna propiedad, bueno, cosas así, o alguna biblioteca. Yo me acuerdo una vez, fuimos a la casa de don Carlos Morris con mi esposo allá en Jujuy, y nos contaba, dice, no, acá tengo algunos libritos nomás, son más de 5.000 los que tengo, hermano. Y nosotros lo miramos a don Carlos y le digo a Mario, ¿quién será el privilegiado que tenga estos 5.000 libros de don Carlos? No sé quién los tiene ahora, pero eso sería como un legado que dejó don Carlos, ¿no es cierto? Un libro escrito, hemos leído unos libros de don Carlos Morri, que ya está con el Señor. Él ha dejado un legado, ¿no es cierto? Algo escrito de sus pensamientos. Esas son cosas materiales, ¿no? Una biblioteca, por ejemplo.
Pero también el legado puede ser algo inmaterial. ¿Qué puede ser inmaterial? Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurren culturas. Vieron que hay pueblos que tienen culturas que se van pasando de generación en generación. Tenemos, por ejemplo, los gitanos tienen sus culturas, sus polleras, sus peinados, eso es algo que se va dejando de generación en generación, que no es material, pero es algo cultural. Yo me acuerdo mi tío era del campo y andaba todo el día arriba de los caballos con bombacha, boina y alpargata. Y hoy mis primos, que no andan todo el día en el campo, siguen poniéndose bombacha, boina y alpargatas. ¿Por qué? Porque es como una tradición que le dejó mi tío, y son cosas que van pasando de generación en generación, que no son materiales, pero que existen, o el idioma. Vieron que hay por ejemplo, yo tengo ayer tenía una paciente, justamente una alemana, que está hace 30 años acá en la Argentina, habla alemán, sus hijos hablan alemán, y ella, le digo, ¿qué hace acá en Argentina usted? ¿Por qué no se va a Alemania? Y me dice, mire, doctora, no puedo ir a Alemania porque no tengo que hacer. Allá en Alemania con la jubilación de Argentina no puedo. Pero, dice, mis hijos ya están viviendo en Alemania. ¿Por qué? Sabían el idioma alemán que ella les había dejado, y con esa herramienta los hijos se fueron a Alemania y están prosperando en Alemania. Bueno, todas esas cosas son legados inmateriales. Ahora, hay un legado que se puede dejar en general, que tampoco es material, que tampoco es cultural, pero que sí tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con los valores, ¿no es cierto? Podemos dejar valores morales, se pueden dejar valores sentimentales, se puede dejar honestidad, respeto, lealtad y otras cosas. Y creo que esto es muchos de los puntos en donde lo encontramos en la Biblia, este tipo de legado. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos de personas que han dejado legado, ¿no es cierto? Podemos recorrer toda la Biblia y miles, o muchos, no sé si miles, pero muchos. Nos podemos acordar, por ejemplo, de David. David era un hombre, si decimos la palabra David, ¿qué se nos ocurre? Se nos ocurre valentía, ¿no es cierto? Si nos acordamos de David, ¿se acuerdan cuando huía de Saúl, la cueva de Adulam? Estaba con 400 hombres entristecidos, temerosos, no sabían qué hacer, todo Saúl y el ejército de Saúl en contra de ellos. Y ese David, con 400 hombres entristecidos, ¿qué transformó? Un gran ejército. Esos 400 hombres entristecidos llegaron a ser un gran ejército. Hubo 12 tribus dando vuelta por ahí, convirtió esos 12 tribus en un gran reino. David ha dejado un legado importante. O ese muchachito que era un pastor resultó ser un gran guerrero, ¿no es cierto? Si nos acordamos de David, nos acordamos de valor, de valentía, de un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Otros ejemplos que tenemos de legado, no sé, hay muchos, pero como para poder acordarnos, Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías, ¿qué hacía? Estaba con el rey, de repente vino uno de su pueblo y les dijo, Nehemías, se rompieron los muros, se rompió todo, están todos cautivos, un desastre. Y Nehemías, ¿qué pasaba? ¿Qué herramientas tenía? Nada, estaba ahí con el rey, no sabía hacer nada. Sin embargo, tenía la firme convicción de que Dios estaba con él y construyó en 52 días los muros de Jerusalén. Entonces, sin ser constructor, obtuvo todo lo que quiso y logró el cometido que en realidad Dios quería que logre. ¿Por qué? Porque fue firme en sus convicciones. Nos acordamos de Nehemías y nos acordamos de un hombre con convicciones. Nos acordamos de Pablo. ¿Qué podemos decir de Pablo? Pablo, completamente renegado a Jesús, fue un hombre que contra todo padeció cárceles, persecución, golpes, pero ¿qué hizo? Sembró el evangelio por todos lados. Un hombre con convicciones, si nos acordamos de Pablo.
Jesús, nuestro gran ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? Nuestro Señor nos dejó todo, absolutamente todo, lo que nosotros tenemos que saber para nuestra vida. Bueno, hombres con legado y mujeres con legado tenemos mucho en la Biblia. La segunda parte de nuestro tema era requiere diligencia. El legado requiere diligencia. Ahora, díganme ustedes, contéstenme, ¿qué les parece que es para ustedes la diligencia? Así no se aburren escuchándome a mí sola. Hacerlo rápido. Hacerlo con cuidado. Y rápido. Cuidado, rápido, ¿qué más? Para mí la diligencia es una conducta. Una conducta. Una virtud. Bueno, una virtud. Bueno, es un poco todo eso que ustedes están diciendo, ¿no es cierto? La diligencia también proviene del latín, que dice diligere, es la palabra original. Y significa eso que ustedes dijeron, cuidar. Y también es eso que ustedes dijeron, una virtud con la que se combate algo horrible, que es la pereza. Fíjense lo que es la diligencia. Significa cuidar y es una virtud con la que se combate la pereza. O sea que vendría siendo la pereza todo lo contrario de lo que sería la diligencia. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que la diligencia está motivada por el amor. Nadie que es diligente no puede tener amor. Es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. O sea que una persona diligente es aquella que actúa con interés, con esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Pero la motivación es el amor. Quiero que leamos un pasaje central. Me costó un poco elegir el pasaje porque hay tantos, ¿no es cierto?, que nos hablan de esto, pero elegí este pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 1 a 4. Si hay alguien que lo quiere leer, mientras tanto yo enchufo mi computadora. Del 1 al 4. Pasaje era, perdón, hermanas. Hebreos 2, 1 a 4. Dice la palabra del Señor, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjense este pasaje, cómo nos engloba todo el tema que nosotros estamos presentando en esta mañana. Porque acá dice, nos habla de la diligencia. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y nos habla del legado, de lo que hemos oído, de lo que nos han enseñado, de lo que nos ha pasado de generación en generación. Nos habla de los ángeles, y cuando termina esto, cuando engloba todo esto, nos dice, ¿cómo escaparemos a una salvación tan grande?
todo lo que ha hecho el Señor desde los tiempos antiguos hasta la actualidad es para esto, para tener nosotras una salvación tan grande. Bueno, hermanas, el legado es justamente eso, lo que ustedes dijeron, transmitir de generación en generación. Y eso que transmitimos nos debe motivar el amor y lo debemos hacer con eficacia y con responsabilidad. Entonces la pregunta que cabe en esta mañana es, ¿cuál es el legado que nosotras queremos dejar a los demás? ¿Podemos hablar de nuestros hijos? Sí, pero no solo nosotros vamos a dejar a nuestros hijos, porque siempre que hablamos de lo que queremos dejar, pensamos en nuestra familia, ¿no es cierto? Pero nosotras no estamos puestas nosotras solamente para nuestra familia. ¿Qué es lo que queremos dejar a los demás? ¿Qué es lo que queremos dejar, como dice la palabra, a nuestras hermanas más jóvenes? ¿Qué es lo que queremos dejar como antorcha en este mundo? Miren, yo anoté algunas cositas. Hay muchas en la palabra del Señor que Él nos muestra para que nosotros dejemos. Pero yo anoté algunas cositas nada más para que no se nos vaya el tiempo y para que después las sigamos meditando en la casa, porque es algo muy sencillo. En primer lugar, nosotros deberíamos dejar a los demás nuestro temor a Dios. Deberíamos dejar nuestro temor a Dios. Fíjense el tema que ustedes tienen en general. Mujeres, dice, mujeres con sabiduría, buscando sabiduría, ¿no es cierto? Buscando sabiduría. Y si hablamos de temor, ¿qué pasaje se nos viene a la mente inmediatamente? Proverbios, ¿no es cierto? ¿Qué dice Proverbios 1:7? Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si alguien lo encuentra, lo lee rápido. Y si no, lo leo yo, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Después sigue, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. Miren, hermanas, nunca vamos a poder enfrentar la vida, nunca vamos a poder enfrentar cada situación que se nos presente por delante, nunca vamos a poder conocer lo que Dios quiere, nunca vamos a poder hacer eso si no buscamos primeramente la sabiduría de Dios. Pero nunca vamos a obtener la sabiduría de Dios si no le tememos. Nunca vamos a poder conocer la voluntad de Dios si no tenemos temor de Dios. Nunca vamos a conocer la sabiduría, lo que Dios quiere para cada uno de los momentos que vamos a transitar en esta vida, si no tenemos obediencia a nuestro Señor. Muchas veces nos preguntamos por qué nos pasa tal cosa o tal otra, y no nos damos cuenta de que no somos obedientes. Y si no somos obedientes, Dios nos muestra su voluntad. Porque dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Pero para que sea agradable y perfecta, que siempre lo es, para que descubramos esa voluntad agradable y perfecta, debemos ser obedientes. En Proverbios 30, versículo 11 a 14, ¿quién lo lee? A ver, Proverbios capítulo 30, versículo 11 a 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Miren, yo leo este pasaje y veo la Argentina hoy, ¿no es cierto? El mundo hoy. Una generación donde lo malo lo dicen bueno, lo bueno le dicen malo. Una generación donde hombre, mujer, hombre es lo mismo, mujer es lo mismo. Matrimonios igualitarios, feminismo.
una generación donde hay desobediencia a los padres, no existe el respeto a nada, ni en los padres ni los hijos a los padres, ni los alumnos a los maestros, ni los empleados a los jefes. No hay respeto, no hay temor, no hay nada, no hay valores hoy. ¿Y por qué habla la palabra de esta generación, como dice ahí en el versículo 11? Hay generación que maldice a su padre y a su madre y no bendice. Ya empezamos desde el hogar. ¿Por qué hay generaciones con estas características? ¿Por qué el mundo está así? Por supuesto, por el pecado. Pero si hablamos también de las creyentes, ¿por qué hay hoy hijos creyentes que desobedecen a sus padres? ¿Por qué hay hoy matrimonios donde la rencilla entre los matrimonios y la competencia entre los matrimonios es terrible? ¿Por qué hay generaciones donde no hay respeto a la autoridad? Porque hay hogares que no tienen temor de Dios. Donde hay un hogar sin temor a Dios, donde hay un hogar donde esposas se levantan contra los esposos, donde hijos se levantan contra los padres, donde las madres no hacen respetar al padre como padre delante de sus hijos, donde hay hogares en donde no se siembra realmente el temor de Dios, a Dios, va a pasar esto. Va a haber generaciones con estas características. Y lo más triste es que tenemos en nuestras iglesias muchas familias que tienen puntitos con estas características, que esa pequeña levadura leuda toda la masa de todas las familias de las iglesias, y las iglesias están pasando por problemas terribles por no tener hogares que tengan temor de Dios. ¿Qué queremos dejar nosotras en nuestro hogar como mujeres para nuestros hijos? ¿El temor a Dios? ¿Qué queremos dejar nosotras como mujeres responsables en la iglesia? Mujeres que respetan a sus ancianos, mujeres que calman las aguas, o mujeres rencillosas que lo que hacen es terminar en una generación como esta. Ojalá que nuestro deseo sea dejar un legado de mujeres que temen a Dios. En segundo lugar, me gustaría que dejemos un legado de instrucción en la palabra. A ver quién me lee Lucas 10:38. ¿10:38? Sí. Bueno, leo de nuevo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Hasta dónde? El siguiente versículo también. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Muy bien. Me gustaría dejar un legado en donde se vea en Roxana una mujer instruida en la palabra. ¿Por qué digo esto? Miren, para mí María es un gran ejemplo. Siempre hablamos de la historia de Marta y María y todo lo que Marta estaba turbada. Bueno, que Marta tenía su ministerio también, ¿no? Siempre le echamos, pobre Marta, le damos con un caño, pero era importante el ministerio que tenía Marta. Pero María, fíjense que eligió escuchar al Señor. Hermanas, esta debería ser nuestra elección cada día, elegir escuchar al Señor. A mí me gustaría que me recuerden como una hermana que se instruyó en la palabra del Señor.
como María, que eligió la buena parte, dice el Señor en otro pasaje. La buena parte fue escuchar al Señor Jesús, escuchar su consejo, escuchar su palabra. Ahora, yo a mis hijos les decía cuando eran chicos, ¿no? Ahora ya ellos me enseñan a mí, yo ya no les enseño a ellos, pero yo les decía, miren chicos, siempre lo digo en los mensajes, porque creo que es algo que rescato de por ahí de una vida que tuve muchos altibajos como todas nosotras la hemos tenido, ¿no? Pero hay algo que yo rescato de lo que hice, que fue esto. Yo les decía a los chicos, miren chicos, lo primero que tienen que hacer en su día es escuchar la voz de Dios. Yo los hacía levantar a todos a la mañana antes de ir al colegio, sentados alrededor de la mesa, y leíamos un pasaje de la Biblia. Y venían, a veces medio reganadientos, con los ojos medio, no importa. Lo primero que tienen que hacer es escuchar la voz de Dios, porque es lo que les va a ayudar a poder desenvolverse durante todo el día. Ojalá que sea esto lo que nosotros pensemos, que lo que primero tenemos que escuchar, no en nuestro día, porque a lo mejor uno lee a la mañana, otro lee, pero que lo primordial en nuestra vida sea escuchar la voz de Dios, para que después podamos desenvolvernos durante el día, pero no solamente esto, sino para poder desarrollar lo que la palabra del Señor nos dice. Proverbios 22:6, ¿quién lo lee? Uno Proverbios 22:6, otro Deuteronomio 6, versículos 7 a 9, y yo leo el último pasaje. Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Deuteronomios 6, del 7 al 9, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, te enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cumplir esta parte que nos manda el Señor si nosotros no nos instruimos primero? En primer lugar, porque la fuente de sabiduría, como dijimos al principio, es la palabra de Dios. No vamos a poder ser mujeres con sabiduría si no vamos a la palabra, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, porque si nosotros hay algo que debemos dejar en este mundo, es la instrucción de la palabra a nuestros hijos. Lo dice en Proverbios 22, lo dice en Deuteronomio 6, lo dice en el que leía en Deuteronomio 4. ¿Cómo vamos a poder transmitir la palabra del Señor si nosotros primeramente no la tomamos? Hoy en día pasa esto muchas veces en nuestras iglesias. Nos quieren enseñar lo que no viven. Nos quieren enseñar lo que no saben. En nuestras iglesias en general, fíjense, si ustedes se meten en internet, la cantidad de mensajes que tenemos de pastores y pastoras y qué sé yo qué y qué sé yo cuánto, personas que no tienen ni idea de lo que es realmente la sabiduría de Dios, y sin embargo se largan a hablar como si nada, sin tener también eso de temor a Dios. Hermanas, debemos instruirnos de las palabras, y que los demás vean en nosotros una mujer instruida en la palabra. Tomémonos el tiempo, porque no podemos enseñar si no nos instruimos nosotras primero. Y si hacemos eso, instruirnos en la palabra, vamos a poder vivir lo que vivía Timoteo. En 2 Timoteo 3, ¿qué dice en 2 Timoteo 3? 2 Timoteo.
capítulo 3, versículos 14 y 15. 14. ¿Lo leo? ¿Sí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Fíjense lo que vivió Timoteo. Timoteo vivió un legado de Loida y de Eunice, ¿no es cierto? Mujeres que se han dedicado a transmitir la palabra de Dios. Y esa transmisión de la palabra de Dios, ¿qué logró? Un terrible Timoteo, hijo espiritual de Pablo. Miren si no fue un hombre importante en la vida de las personas, de los cristianos. Miren si no fue un hombre que ha dado tanto, que hoy abrimos la palabra del Señor y todo lo que tiene que ver con el diaconado, el obispado, el ancianato, lo que tiene que ver con todo. Leemos 1 y 2 Timoteo y es un englobe de tantas cosas para nuestra vida. Y fue un hombre que fue lo que fue gracias a que tuvo una madre y una abuela como Loida y Eunice. Mire lo que podemos lograr, hermanas. Que nos recuerden como mujeres instruidas en la palabra para que han podido instruir a los demás. En tercer lugar, quisiera que me recuerden como una mujer de servicio. Una mujer de servicio. Miren, podemos hablar un montón de servicio, no nos va a alcanzar y no voy a ponerme a meter, porque ustedes saben que a mí me encanta hablar y yo hablo y van a ser las 12 del mediodía, vamos a estar hablando y más de servicio, que es algo que a mí me gusta tanto. Yo tengo el don de servicio, espero que todas conozcamos nuestro don. Yo sé que tengo el don de servicio y saber que uno tiene ese don es una gran responsabilidad, ¿no? Porque no cumplirlo, Bueno, del servicio podemos hablar un montón, pero a mí me gustaría dejarle algunos ejemplitos nada más que tenemos en la Biblia. Primera Crónicas 28:9. Primera Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fíjense David lo que había dejado, ¿no? Y cómo Dios se lo hace marcar a Salomón de su padre. David fue un ejemplo de servicio, sirvió a Dios durante toda su vida. Y ese ejemplo de servicio se lo dejó a Salomón. Y Salomón lo tomó, a pesar de que después Salomón decayó, porque fue un hombre también pecador. Pero ese ejemplo de servicio que David le dejó, Salomón lo tomó. Y fíjense lo que llegó a ser Salomón, el hombre más sabio de la tierra, dice la palabra del Señor. Tenemos también varias mujeres que nos hablan del servicio. Y yo me aboqué a un capítulo solo casi de la Biblia, que es Romanos capítulo 16. En Romanos capítulo 16 tenemos varios ejemplos. Ahí habla Pablo de tantas cosas. Pablo fue un hombre muy agradecido, ¿no es cierto? Y Pablo siempre recordaba con lujo de detalle a cada hermano que había estado en su vida. Fíjese en el capítulo 16, en el versículo 12. Creo que se nombra acá nada más, no sé si aparece en otro lado, no recuerdo y no me puse a buscar tampoco. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trifena y Trifosa. No sé si están Trifena y Trifosa en otro lado de la Biblia, pero sí Pablo se encargó de decir que estas dos mujeres eran mujeres trabajadoras en el Señor. Sin embargo, sigue el versículo y dice, saludad a la amada Pérsida,
la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pérsida tenía un valor especial para Pablo, era amada y encima no es que había trabajado mucho en el Señor. Esta Pérsida fue una mujer que dejó un legado, fíjense que es el día de hoy que estamos hablando de ella, del gran servicio que había tenido con Pablo. En Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, hay una mujer que realmente fue también marcadora. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en construir, en cualquier cosa, en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe fue una mujer importante, importante en el servicio. Dicen que, fíjense que Pablo la llama diaconisa, y no estamos hablando de la diaconía, del diácono de la iglesia, no es que tuvo el título de diaconisa como el título en sí, como el de 1 Timoteo 3, no es ese título de diácono, no es que hoy vamos a tener mujeres diaconisas, muchos se confunden y dicen, bueno, puede haber diaconisa en la iglesia, porque Pablo dice, no es la misma palabra, hermanas, no es la misma palabra de 1 Timoteo 3:8. Acá habla de Febe como diaconisa, como servidora, como la importante servidora que ha servido a muchos y al mismo Pablo. Fue realmente una mujer dedicada al servicio a Dios. Saben que diaconisa significa radiante. La palabra Febe significa radiante. El significado de la palabra Febe es radiante. Y realmente Febe irradiaba servicio. Era así, porque Pablo se encargó de decir que ayudó a muchos. Y dice los que saben que muy probablemente haya sido Febe la que trasladó la carta que escribió Pablo, ¿no es cierto? Fíjese el servicio que hacían. Mujeres que realmente eran servidoras. En el versículo 6 del capítulo 16 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra mujer que se dedicaba al trabajo. Si leemos en Lucas capítulo 8, a ver, Lucas capítulo 8, alguien que lo lea, Lucas 8, 1-3. León. Sí. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y de los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cruza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Y el versículo 13 dice, el versículo 3, dice, habla de Susana, ¿no es cierto? Acá hay dos mujeres, Juana y Susana. Se ve que tenían una posición importante, tenían un poder adquisitivo importante. ¿Y cuál era la manera de servir que tenían de esas mujeres? Con sus bienes. Juana y Susana servían con sus bienes. Susana servía con sus bienes y Juana apoyaba el ministerio del Señor Jesús con sus bienes. Fíjense lo importante que fueron estas dos mujeres. Tenían un poder adquisitivo importante, tenían dinero. ¿Y qué hacían con su dinero? Ayudaban a la obra de Dios. Miren, hermanas, muchas son las formas en que podemos servir. Podemos servir con nuestro tiempo. Podemos servir con nuestras manos. Podemos servir con nuestros bienes. Podemos servir con nuestras profesiones. Podemos servir de muchas maneras. No hace falta tener dinero.
pero hay del que tiene dinero y no sirve a Dios con él. No hace falta tener dinero. No todas estamos llamadas a tener poder adquisitivo. No todas somos Susanas o Juanas. No. Pero hay, guarda, de las que son Susanas y Juanas y no utilizan su dinero para la obra de Dios. Porque la obra de Dios no se hace solo con oración. Se hace con oración, se hace con tiempo y se hace con plata. ¿No es cierto? Hay hermanos que se acuerdan de la oración, que muy bien está. Hay hermanos que dedican tiempo, pero hay hermanos que oran y no ofrendan. Que visitan, pero no dan. Que dicen, voy a orar por vos, y le palmean el hombro, como dice la palabra. Entonces, nuestro servicio debe ser de acuerdo al llamado de Dios. Dios nos llamó con tiempo, utilicemos el tiempo. Dios nos llamó con oración, todas debemos orar. Pero si Dios nos dio un poder adquisitivo, es porque ese poder adquisitivo es un préstamo de Dios para Él mismo. Y esta es la parte que muchas veces no entendemos. El servicio es algo maravilloso. Marta servía, Como dije al principio, le damos por eso con un caño a Marta, pero Marta servía al Señor. A veces el problema de Marta es que se afanaba por el servicio material y se olvidaba de escuchar al Señor. Y el servicio va acompañado de la palabra de Dios. Nosotras si servimos y no leemos, ese servicio se desborona. Si nosotras servimos y no oramos, y ese servicio también se desborona. El servicio está acompañado de la oración y del aprendizaje de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, del contacto continuo con nuestro Señor. En tercer lugar, amor y fidelidad. Me gustaría que me recuerden como una Roxana que amó y una Roxana fiel. Romanos 16, me gustó este capítulo, parece, porque puse muchos versículos de acá. Es un capítulo de mucha salutación, pero muy rico, ¿no es cierto? 16, 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila se los menciona en varios pasajes. Pablo tenía un afecto especial por Priscila y Aquila. Y fíjense que hay algo que me llama la atención. No dicen Aquila y Priscila. Priscila era la mujer y Aquila era el hombre, y en aquellos tiempos siempre iba el hombre adelante y la mujer atrás. Sin embargo, cuando nombran a Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, Priscila y Aquila. Me llama la atención ¿por qué? Según los historiadores y los eruditos, parece que Aquila era el que compartía, ¿se acuerdan que Aquila hacía tiendas también? Tenía como algo muy parecido a lo que era la labor con las manos como Pablo. Y era muy compañero en eso, en el hacer tiendas y en el trabajo. Pero Aquila era la que llevaba la palabra de Dios. Aquila era una mujer de servicio total, y era hablar del Señor y de un lado para el otro, y era una mujer pujante en la palabra de Dios. No que enseñaba, pero sí que transmitía eso que había aprendido del Señor. Bueno, Pablo los tenía en gran estima. Dice la palabra del Señor, saludad a pedir a mis colaboradores en Cristo, y el versículo 4 dice, que expusieron su vida por mí. ¿Por qué lo puse en el ejemplo de amor? Porque no hay amor mayor que este, que dar su vida por sus amigos, dice la palabra del Señor, ¿no? Y Priscila fue una mujer que expuso su vida para salvar a Pablo. No sabemos en qué circunstancia, porque la palabra del Señor no nos especifica, pero sí, el versículo ahí, cuando dice,
el 4 que dice, se expusieron su vida por mí. En realidad en el original dice, expusieron su propio cuello. Su propio cuello. En realidad la traducción es, expusieron su propio cuello. Como que le hubieran puesto un cuchillo en la garganta a Priscila por Pablo. Y lo aguantó por amor a Pablo. Fíjense, hermanos, que era tanto el amor que tenía Priscila y Aquila que expusieron su vida por Pablo. Realmente cumplieron el versículo de no hay amor mayor que este que poner su vida por sus amigos. Lo mismo que hizo nuestro Señor por nosotros. Nuestro Señor, el gran amor que tenía por nosotros, lo llevó a la cruz del Calvario para salvarnos. Priscila dejó un legado de amor. Por eso Pablo siempre se acordaba de ella. Ruth. ¿Qué podemos hablar de Ruth? Amaba tanto a su suegra que no la dejó. Por amor dejó todo. Su pueblo, sus costumbres, todo. Y siguió a su suegra por amor. Y sirvió a Dios por amor. Dejó todo por servir a Dios. Sin duda tuvo su recompensa, ¿no? Ustedes saben que de Ruth y su descendencia nació nuestro Señor Jesucristo. Dorcas. Hechos 9:36, ¿qué dice? Si alguien me lo lee. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde ella le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Miren lo que había dejado Dorcas. Dorcas era una mujer de amor, pero no solo de amor de palabra. Daba limosnas y fíjense que las viudas lloraban mostrándole los vestidos. Miren lo que nos había hecho Dorcas. Había cosas materiales que había dejado Dorcas que habían sido importantes para todas esas hermanas. Dorcas fue una hermana de un gran ejemplo de fe y de buenas obras. Fue un ejemplo de amor y de buenas obras. Hermanas, el amor no solo lo debemos demostrar con palabras, con acciones, lo debemos demostrar con hechos y a veces hasta cosas materiales. ¿Por qué no? Si es eso lo que Dios nos dio, lo debemos dar. Dorcas fue un ejemplo de amor. Tal amor le tenían las hermanas que no podían dejar de llorar por ella. Qué lindo, ¿no? Que el día de mañana nosotras no estemos y alguien llore por nosotros por lo que le hemos dejado, porque van a extrañar lo que le hemos dejado. Yo quiero que me recuerden como una mujer de amor. No quiero que me recuerden como una mujer de pelea o como una mujer de rencilla o como una mujer de rencor. Qué feo, ¿no? Qué feo cuando a veces pasan hermanas a la presencia del Señor o hermanos a la presencia del Señor que uno se acuerda de las cosas feas. Porque todos hemos hecho cosas feas, ¿no? No vamos a decir que somos, no, porque somos pecadoras y hemos regado en nuestra vida cosas feas, seguro, porque somos pecadoras. Pero qué lindo que es cuando todo el amor que podemos dar y todas las buenas obras que podamos tener tapen todas esas cosas feas que podamos haber hecho y podamos haber dejado en el camino, ¿no? Dorcas tenía tanto amor
que no sabemos lo que habrá hecho mal, porque sí recordamos lo que hizo bien. En Lucas 1:28, yo creo que es uno de los ejemplos más difíciles de lograr, porque nos hablan de María. Miren, hermanos, si hay mujer fiel en la historia de la humanidad, es María. Yo seguramente no voy a llegar nunca a ser esa mujer. Fue la mujer que tuvo a nuestro Señor en su ser. Ahora, ¿cómo tenía que ser esa mujer para ser elegida por Dios? ¿No era pecadora María? Claro que sí. Claro que sí, porque era humana. Sin embargo, Dios la eligió. Y no la eligió para llevar un ejército adelante como David. Y no la eligió para construir los muros como Nehemías. Y no la eligió como para enseñar la palabra como Esdras. O para llevar el evangelio como Pablo. Que todo fue importante. La eligió para llevar en su ser al Salvador del mundo. Y seguramente fue María una mujer con mucho amor, pero por sobre todas las cosas, con una gran fidelidad a su Dios, para poder tener esta gran recompensa que fue llevar a nuestro Señor. Ahora, esa recompensa llevó una gran responsabilidad, porque si María no hubiera sido diligente en cada paso que dio en su vida, hubiera sido un gran problema, ¿no es cierto? Hizo crecer a nuestro Señor. Instruyó a nuestro Señor, que era Dios, por supuesto, pero María cumplió todo lo que la palabra del Señor mandaba. Ojalá nosotras nunca vamos a llegar a ser como María, ¿no? Pero ojalá nosotras tengamos ese espíritu de fidelidad y de amor, como lo tuvo María. Seguramente vamos a ser recompensadas. Por último, me gustaría que me recuerden como una mujer de oración. Miren, hermanas, el arma más poderosa que nosotros tenemos es la oración. Tenemos la posibilidad de comunicarnos con Dios, y eso no es de todos, solo nosotras, los hijos de Dios, tenemos esa gran arma. Si hay mujer de oración en la Biblia, es Ana. ¿No es cierto? Miren, Ana fue una mujer que... Todos conocemos la historia de Ana. Yo, si me pongo a hablar de Ana, no paro más, porque es la historia que más me gusta en la Biblia. Ana fue una mujer que dejó todo. Todo lo que tenía, lo despojó, lo derramó delante del Señor, delante de su Dios. Y después, listo. Ahí lo dejó en sus manos, Señor, y se fue. Y hay alguien que lo miraba, ¿se acuerdan? Elías. Elías lo miraba y bueno, Elí lo miraba y a Ana que balbuceaba y bueno, pensaba que estaba ebria, pero la vio. Y Ana le aclaró. Daniel, a pesar de todo lo que dijeron, ¿qué hizo Daniel? Abrió la ventana, se plantó ahí y oró a su Dios como siempre. No es que oró a su Dios porque le habían dicho a propósito voy a orar a Dios. No, dice la palabra de Dios, que oró como siempre, como lo tenía por costumbre. Y todos veían esa oración de Daniel. Nuestro Señor subía al monte, allá arriba, donde todos lo podían ver también. A pesar de que él oraba en secreto con su Padre, pero también oraba allá, con sus discípulos. Y lo veían a nuestro Señor orar. ¿Cómo me gustaría que a mí me recuerden mis hijos orando al Señor? ¿Cómo me gustaría que mis hijos, cuando yo ya no esté, digan, yo abría la puerta de la habitación y la veía a mamá arrodillada orando? Hermanas, que nuestro legado sea una mujer de oración.
Porque si oramos por nuestro esposo, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros hermanos, y los demás ven que en lo secreto oramos a Dios, porque no hace falta que nos vean arrodillados. Es lindo que nuestros hijos nos vean, ¿no? Pero el fruto de nuestra oración sí se va a ver. El fruto de nuestra dedicación al Señor en oración sí se va a ver. Nosotros oramos en lo secreto, pero Dios nos va a recompensar en público. ¿Quieren saber si hay mujeres de oración? Vean sus frutos. Miren, hermanas, yo quisiera terminar, y les pido perdón si me pasé mucho del tiempo, no sé cuándo ni cuánto hablé, pero leyendo Deuteronomio 10:12, dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Dios, que temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren, hermanas, en estos 2 versículos resumimos todo el mensaje. Que temas a Dios. Temor a Dios. Que guardes sus mandamientos. Instruíte en la palabra del Señor. Que lo ames. Sé mujer de amor y de fidelidad. Que le sirvas. No te quedes con tus manos cerradas. Sírvele con lo que tienes, porque es lo que Dios te manda. Y que ores. ¿Cómo vas a poder hacer todo esto? ¿Qué pide Jehová tu Dios? Jehová te pide a vos, Dios te pide a vos, pídele vos a Él también, que te pueda dar todo esto. ¿Para qué? Para que cuando nosotros no estemos o estemos, los demás puedan decir: esta mujer fue una mujer que temió a Dios, que se instruyó e instruyó a los demás, que sirvió con todo lo que tenía, que amó y fue fiel, pero que siempre tuvo un contacto continuo con su Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que todos sabemos, una sierva fiel, como María, que obtuvo su recompensa. Pero todo esto se hace con responsabilidad, con diligencia. No querramos hacer las cosas de la obra de Dios a los chapotazos. No, hermano. No hagamos la obra de Dios a lo que te criaste, como decía mi mamá. La obra de Dios se hace con diligencia, con esfuerzo, con sabiduría, con responsabilidad, pero por sobre todas las cosas con un motor, que es el amor a Dios y a los demás. Que el Señor les bendiga, hermano.